¿Somos monedas para cualquier institución? La respuesta es sí. Y el mejor ejemplo es que los chinos están haciendo, los chinos están chillando como chinos, típicos chinos, siempre chillando. Entonces, están chillando porque el gobierno de la China, el gobierno comunista, que comunista significa que todos se reparten lo que tienen y ya. Pero en realidad lo que pasa es de que los ricos siempre se atracan más y los pobres pues se quedan más pobres acá chiflando en la loma con una bolsa vacía. Típico. Entonces, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, en la China, los dueños de los negocios ahora se están armando de valor porque los gobiernos, como no tienen muchas entradas de impuestos por ventas, por negocios, entonces lo que están haciendo es están buscando, tratando de escarbar la bolsa de los chinos y la bolsa ya está llena de hoyos y ya ni una moneda tienen, pero aún así le siguen tratando de sacar acá jugo al negocio de los chinos. Entonces los burócratas van, los inspectores revisan y por cualquier cosa en los negocios que el baño, el sapo está tirando agua, que una extensión aquí, una extensión allá, y pues obviamente les atoran a los chinos y les dan una multota y entonces los chinos pierden. Entonces lo que los chinitos están haciendo es que están cerrando sus negocios durante varios días para no tener ventas. Bueno, no tienen ventas de todas maneras porque nuestro gran presidente, nuestro gran líder, nuestro amado líder, presidente Donald Trump, los atoró con tarifas. Según son 100%, pero en realidad estaba viendo y creo que son de 30% las tarifas. Si quiero comprar una maquinaria industrial, una máquina me cuesta allá en China 15,000 y aquí, si la quiero comprar aquí, me cuesta 70,000, 80,000. Y si la quiero comprar en pagos con intereses, entonces la bendita máquina me va a salir costando en 150. ¿Por qué? Porque la vida está llena de ratotas y las ratotas nomás quieren disfrutar la vida sin trabajar. Típico, por ejemplo, aquí en las Américas tenemos otro ejemplo donde un hombre de la Florida está demandando a algo porque las grúas se llevan los carros y les cobran todos lo que se pueda cobrar, se los cobran. Y hay una parte donde alguien no paga su carro, las grúas tienen derecho a quedarse con el carro, a agenciárselo, y ellos hacen es que meten una petición de título. Entonces, una vez que meten la petición de título, automáticamente ya tienen el carro. Entonces, si tú no pagas, ellos meten su petición de título y se quedan el carro. Pero entonces, si tú vas después de eso y pagas, tienes que pagar el costo de deshacer ese trámite. Y deshacer ese trámite cuesta otros $50. Entonces, un hombre aquí de la Florida también está quejándose de la situación porque las compañías de grúas están aplicando ese impuesto de los títulos, aunque la grúa solamente haya tenido el carro por una hora. Entonces, si tu grúa se lleva el carro por una hora, te cobran impuestos por abrir la puerta, impuesto por cerrar la puerta, impuesto por darle de comer al perro de la yarda, impuesto por darle de comer al puerco de la grulla. Entonces, así es como está todo eso. Todos somos monedas para cualquier santo que se atraviese y que quiera una moneda, pues nada más buscan a ver qué falta administrativa estás cometiendo para tratar de atracar lo que uno no tiene. Entonces así es aquí en la vida en China está China y la vida en América pues está americana. Entonces somos bolsas de monedas para cualquier persona, cualquier individuo, cualquier interacción cuesta y la verdad sí está medio complicado, pero pues ya que ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir hacia adelante, echarle ganitas y tratar de encontrar nuestra propia felicidad con lo que sea que tengamos, rascarnos con nuestras propias uñas, porque una mano rasca la otra y tú lo que tienes que hacer es rascar mi mano, suscribiéndote, apachurrándote el botón de like y echándole ganas a tu vida y diciéndole a toda la gente que hay un youtubero muy cotorro,
también por ahí medio mamalón, pero pues ya que es lo que vende, la gente quiere eso y ya. Entonces, los chinos son bolsas de monedas, aquí en Estados Unidos somos bolsas de monedas, me imagino que en México y Guatemala son bolsas de monedas. Bueno, en Guatemala se intercambian gallinas y huevos, entonces ahí es donde le echan ganas. Y tortillas también se intercambian tortillas. Entonces todo es un trueque, pero siempre el que tiene la necesidad es el que sale perdiendo. Entonces lo que tenemos que hacer es cerrarnos como grupo y tratar de ser una comunidad en la cual todos tratamos de crecer para el bien comunitario y personal. Entonces esta es otra pequeña explicación del diario show, del show diario mundial, personal, filosófico y cotorro. Entonces, espero que les haya gustado, aunque sean muy pocos minutos y con pocas imágenes. Y les agradezco todo. Está bien, muchas gracias, échenle ganitas y acuérdense que este es Illuminating Future y así está el show. Thank you. Bye.